La brecha generacional se identifica como la distancia que separa las diferentes generaciones unas de otras. Por ejemplo, nuestra infancia con la de nuestros abuelos, mi adolescencia de la de mis padres. De igual manera, el concepto de brecha generacional hace referencia a las deficientes relaciones entre padres e hijos y viceversa. Es decir, la ruptura que se da entre una generación y otra que hace difícil las relaciones cordiales y constructivas entre ambas y causan dolor a padres e hijos por igual. Y bajo este último referente, el propósito de formar correctamente a las nuevas generaciones como Dios manda. La brecha generacional suele ser un obstáculo que debemos superar. Pues bien anunció el profeta Malaquías el advenimiento de la era mesiánica con estas esperanzadoras palabras alusivas al precursor de Cristo, Juan Bautista. Abro comillas. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Cierro comillas, Malaquías 4:6. El texto de Malaquías nos informa además que si la brecha generacional no se cierra, el juicio de Dios es inevitable sobre la tierra. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. No es un asunto trivial, sino algo de crucial importancia para el bienestar de una sociedad. Miremos algunos aspectos diferentes de la brecha generacional que es importante esclarecer. La brecha generacional padres e hijos hace referencia a la incomprensión, dificultades e incluso negligencias en la comunicación entre padres e hijos que tiene como resultado el que no se logren transmitir eficazmente los valores, creencias y convicciones de los primeros a los últimos, perdiéndose de manera lamentable al cabo de una o dos generaciones. Lo anterior se da en gran medida por la carencia de tiempo compartido entre padres e hijos. Los padres no pasan tiempo con sus hijos y sucede que los valores no son enseñados a los niños. Los valores son captados por ellos de manera incidental. En este trato casual, espontáneo y cotidiano que tenemos con ellos cuando compartimos tiempo mutuo. Y cuando de lograr que nuestros hijos sigan por los caminos de Cristo es preocupante, pues nadie es cristiano de manera automática, por el hecho de nacer de padres cristianos. Cada uno tiene que experimentar personalmente la conversión en el curso de su vida. Josué 2:10 dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía que Él había hecho por Israel. Ser un buen padre no es algo que se alcanza automáticamente por el hecho de engendrar hijos. Ser cristianos no nos garantiza de manera automática que no tengamos que experimentar dolorosamente y en carne propia la brecha generacional. Si no trabajamos consciente y disciplinadamente para evitarla. La brecha generacional hijos-padres hace referencia a cuando los resabios de los padres les impiden cambiar muchas de sus actitudes estrechas, rígidas e intolerantes, incapacitándolos para asumir los retos de los nuevos tiempos de forma constructiva, haciendo inevitable el relevo a cargo de los hijos que no están viciados como sus padres. El ejemplo más representativo es el que tiene lugar en hogares con estas características. Hijos convertidos y padres no creyentes
o tan solo simpatizantes, o hijos comprometidos con la causa de Cristo y padres tibios, asistiendo escasamente a los servicios de cada domingo, e intermitencias continuas y sin un compromiso evidente. Miremos qué dice Mateo 9, 16, 17. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Nadie tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservarán. La brecha generacional padre-humanidad es la brecha definitiva, origen en gran medida de la brecha generacional en todas sus formas. La cruz de Cristo cierra de manera definitiva la brecha padre-humanidad. Miremos 2 Corintios 5, 18, 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. La fe en Cristo y la redención incondicional en obediencia a Él nos permite cruzar la brecha padre-humanidad a través de la cruz. La instrucción y la disciplina, claves de la madurez. Es necesario identificar, definir y distinguir dos conceptos profundamente relacionados entre sí, que por lo mismo suelen ser confundidos con nefastas consecuencias para la vida del creyente y de todos sus allegados. Nos referimos a la niñez y a la inmadurez. No son lo mismo. Para iniciar es lógico que cuando se es niño, también se es inmaduro. Lo anterior va relacionado con el proceso de evolución física y cognitiva. Al referirnos a la condición de ser niño, se puede decir que en esta condición hay ausencia de malicia, transparencia, sin doblez, no mal pensados. Son independientes, no pueden sobrevivir sin sus padres. Son humildes, no son orgullosos ni altivos. Son alabadores entusiastas y espontáneos. Confían con facilidad. Al referirnos a la condición de inmadurez en el niño, se considera que son egocéntricos y egoístas, son obstinados y irrazonables, son irresponsables, son incrédulos, creen con facilidad lo que otros les dicen, es fácil de engañar. Pero lo preocupante es que cuando se es adulto, aún seamos inmaduros. Son egocéntricos y egoístas, obstinados e irrazonables, irresponsables y son zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por toda justicia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Efesios 4:14. El Señor Jesucristo nos anima a retener y conservar las ventajas de la niñez. Miremos qué dice Mateo 18:2-4. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Mientras que el apóstol Pablo nos urge a dejar atrás las desventajas de la inmadurez. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar.
Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. No es en vano se habla del niño de todo que todos llevamos dentro. Pero en honor a la verdad, infortunadamente en la mayoría de casos el niño que llevamos dentro no es el del tipo recomendado por el Señor Jesucristo, sino del censurado por el apóstol Pablo. Primera de Corintios 3:1-4 dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Es necesaria la disciplina desde chicos porque la disciplina busca llevarnos a la madurez responsable. También, la obediencia no es algo natural en el ser humano. Proverbios 22:15. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. También la infancia es el periodo más adecuado y esperanzador para la instrucción y corrección de los hijos. Proverbio 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Y también reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Deuteronomio 8:5. Dice, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a un hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Madurez y perfección. La persona madura siempre se mantiene en pos de la meta, pero sin presumir haberla alcanzado en ningún momento, mientras dure esta vida. El cristianismo no es al fin y al cabo una carrera de velocidad y ritmo explosivo, sino de resistencia y de largo y sostenido aliento. Miremos lo que dice Filipenses 3:12-14. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Finalmente, la única manera segura de avanzar hacia la madurez plena es de la mano de Cristo. Es en el hogar donde se pueden sentar las bases más firmes para alcanzar esta meta que el Evangelio, hace posible.